Bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre el viento como un vector. En los videos anteriores exploramos qué es el viento y cómo se mide su velocidad. Hoy, en esta tercera parte, nos enfocaremos en algo igual de importante, la dirección del viento. La dirección del viento es clave, no solo para comprender el clima local, sino también para entender patrones atmosféricos globales. A lo largo de este video aprenderemos cómo se mide, qué factores la influyen y por qué es esencial en campos como la meteorología, la aviación y la energía eólica. Acompáñenos en esta tercera entrega de nuestro proyecto de investigación y descubramos juntos la ciencia detrás de la dirección del viento. En este video igualmente me acompañan nuestros investigadores Astrid López, Emiliano Reyes y su servidora Jessica Pérez. La fuerza y la dirección del viento son dos de los factores más importantes en la meteorología. Mientras que la velocidad del viento nos dice qué tan rápido se mueve el aire, la dirección del viento nos indica de dónde proviene. Conocer la dirección del viento es esencial para muchas aplicaciones cotidianas, desde la planificación de vuelos y la navegación marítima hasta el diseño de edificios y la predicción de eventos climáticos como tormentas y huracanes. En resumen, la dirección del viento es más que solo un dato, es una herramienta vital en múltiples campos que afectan a nuestras vidas, de manera que quizás no siempre consideramos. El objetivo de este video es explorar cómo se mide la dirección del viento, qué factores influyen en ella y por qué es tan importante en diferentes sectores como la meteorología, la aviación, la energía eólica y otros campos clave. La importancia de entender la dirección del viento no se limita solo al clima local, de hecho, tiene un papel crucial en patrones atmosféricos globales, desde las corrientes en chorro hasta los vientos alisios. La dirección del viento afecta a la agricultura, el transporte de mercancías y las variaciones estacionales que impactan nuestras vidas cotidianas. Con esto en mente, continuemos nuestra investigación sobre cómo este fenómeno influye en el mundo que nos rodea. Ahora veremos qué es la dirección del viento. La dirección del viento se define como el punto cardinal desde el cual el viento sopla hacia nosotros. Para medirlo, se usa una escala de 360 grados. Cada punto cardinal importante tiene una equivalencia en grados. Entonces vamos a ver los puntos cardinales. Y para esto tenemos un ejemplo en el que si el viento viene del norte, esto significa que sopla desde los 0 grados o 360 grados. Si viene del este, sería desde los 90 grados. El sur se mide a 180 grados y el oeste a 270 grados. Pero además de estos puntos también tenemos los puntos intermedios, que son los puntos cardinales principales. También tenemos los puntos intermedios como noroeste, sureste, suroeste y noroeste. Estos tienen sus propias posiciones en las escalas de grados. El noreste está en 45 grados, el sureste se encuentra en 135 grados, el suroeste se mide en 225 grados y el noroeste está en 315 grados. Ahora que ya sabemos cómo funciona la dirección del viento y cómo se expresan los grados de los puntos cardinales, vamos a ver cómo podemos hacer una conversión matemática de dirección de viento en grados. A veces, cuando tenemos la dirección del viento expresada en grados, necesitamos convertir esos grados a un punto cardinal para poder entender mejor de dónde viene el viento. Por ejemplo, si el viento viene de 215 grados, sabemos que está en la dirección del suroeste, porque esa dirección está dentro del rango de 202.5 a 247.5 grados. Para un ejemplo práctico vamos a hacer la conversión utilizando la siguiente fórmula. Vamos a dividir el ángulo en grados entre 22.5 y eso nos va a permitir identificar a qué dirección cardinal corresponde. En el ejemplo, 215 grados se encuentra entre 202.5 y 247.5 grados, lo que lo ubica en el suroeste. Entonces podemos concluir que este tipo de conversiones son útiles para comprender mejor la relación entre el ángulo del viento en grados y su dirección cardinal, lo cual es importante para aplicaciones meteorológicas, de navegación y más. En esta parte hablaremos sobre la representación gráfica de la dirección del viento y cómo se puede identificar su patrón dominante. Para esto voy a hablar del uso de la rosa de los vientos. Una herramienta común para representar la dirección del viento es la rosa de los vientos. Este diagrama muestra la frecuencia con la que el viento sopla desde diferentes direcciones durante un periodo de tiempo. Las líneas de la rosa apuntan hacia las diferentes direcciones cardinales y los tamaños de las líneas indican qué tan frecuentemente sopla el viento desde esas direcciones. Ahora, la explicación gráfica, como pueden ver en la imagen de la rosa de los vientos, se utilizan varias direcciones, como el noreste, suroeste y otras, para representar de dónde proviene el viento. Este tipo de representación es muy útil en meteorología y en estudios climáticos. Vamos a hablar de la dirección dominante. En muchas regiones del mundo existen vientos que soplan más fuerte o más frecuentemente desde ciertas direcciones. Estos son llamados vientos dominantes.
Por ejemplo, en las zonas costeras, los vientos predominantes suelen venir del mar debido a las diferencias de temperatura entre el agua y la tierra, lo que genera un patrón constante de brisas marítimas. Entonces, podemos concluir que la rosa de los vientos y el conocimiento de los vientos dominantes son esenciales para comprender patrones climáticos, especialmente en la planificación de proyectos como la construcción de aeropuertos o parques eólicos. Hasta ahora hemos hablado sobre qué es la dirección del viento y cómo se puede representar, pero ahora vamos a ver cómo se mide la dirección del viento en la práctica, y vamos a hablar de un instrumento que llevamos tocando desde videos anteriores. Tenemos las veletas, que es una de las herramientas más antiguas para medir la dirección del viento. Las veletas consisten en una placa o figura que gira libremente sobre un eje vertical. La parte más aerodinámica, que es la más estrecha, siempre apunta hacia donde viene el viento. Así, si la veleta señala hacia el norte, podemos decir que el viento proviene de esa dirección. Tenemos los anemómetros con sensores de dirección, que además de las veletas también contamos con tecnologías más avanzadas como lo son estos anemómetros. Los anemómetros son dispositivos que no solo miden la velocidad del viento, sino que muchos de ellos también pueden registrar la dirección del viento gracias a sus sensores integrados. Esto es especialmente útil en aplicaciones meteorológicas modernas. Entonces, ya sea usando herramientas tradicionales como las veletas o tecnologías modernas como los anemómetros, podemos medir con precisión la dirección del viento y usar esa información para muchos propósitos. Bien. Además de las veletas y los anemómetros, existen otras herramientas útiles para medir la dirección del viento. A continuación veremos dos de ellas, las mangas de viento y las aeroveletas. Entonces, las mangas de viento son comunes en los aeropuertos y en algunos tramos de carreteras. Se utilizan para medir tanto la dirección del viento como, en ciertos casos, la fuerza del viento respecto a la horizontal del suelo. En las carreteras, estas mangas son especialmente importantes para advertir sobre vientos laterales peligrosos que podrían afectar a la conducción. En los aeropuertos, ayudan a guiar el aterrizaje y despegue de los aviones. Ahora, la aeroveleta es otro dispositivo que, a diferencia de las veletas tradicionales, pueden medir simultáneamente la dirección y la velocidad del viento. Funciona con una hélice que gira más rápido conforme aumenta la velocidad del viento, mientras que una paleta en la cola orienta la aeroveleta hacia la dirección del viento. Es un instrumento preciso que se usa en entornos meteorológicos más avanzados. Entonces, con herramientas como las mangas de viento y las aeroveletas, podemos obtener información detallada no solo sobre la dirección, sino también sobre la velocidad del viento, lo que es vital en muchos campos, desde la aviación hasta la meteorología. Bien, vamos a ver cómo se calcula el promedio de direcciones del viento utilizando una fórmula que involucra las funciones trigonométricas seno y coseno. Voy a explicar esta fórmula, la cual nos dice que el ángulo promedio, denotado como θ promedio, está dado por la función arcotangente 2, que es una versión especial que toma dos argumentos, de ahí que tenga el número 2. Estos argumentos son los promedios de los senos y cosenos de los ángulos que estamos considerando. El primer argumento dentro de la función arcotangente 2 es el promedio de los senos de los ángulos. Se calcula sumando los senos de todos los ángulos y luego dividiendo por la cantidad total de los ángulos que tenemos. El segundo argumento es el promedio de los cosenos de los ángulos, que se calcula de la misma manera. Sumamos los cosenos de todos los ángulos y los dividimos por la cantidad total de ángulos. Para el ejemplo práctico, vamos a suponer que tenemos tres direcciones del viento, 30 grados, 60 grados y 330 grados. Para calcular el promedio, primero encontramos los valores de seno y coseno para cada ángulo. Entonces tenemos aquí, coseno de 30 grados es igual a 0.866, seno de 30 grados igual a 0.5, coseno de 60 grados igual a 0.5, seno de 60 grados igual a 0.866, coseno de 30 grados, ya lo hicimos anteriormente, que es 0.866, y el seno de 330 grados, que es igual a menos 0.5. Luego, vamos a sumar los valores de seno y coseno y obtendremos el promedio de cada uno. Finalmente, aplicamos la función arcotangente 2, que recordemos que ese 2 no significa que lo va a multiplicar, sino que está tomando dos argumentos de entrada, que son los promedios para obtener el ángulo promedio. Que en este caso es, ya sustituyendo los valores que sacamos, es aproximadamente 21.5 grados. Y podemos concluir que esta fórmula nos permite calcular el promedio de direcciones de manera precisa, considerando tanto la posición en el círculo trigonométrico como los componentes de los ángulos. Si el resultado llega a ser negativo,
Es tan fácil como que le sumemos 360 grados para obtener un valor positivo en el rango de 0 grados a los 360 grados. Los factores que afectan la dirección del viento. Primero tenemos el efecto Coriolis, que es uno de los factores más importantes que afecta la dirección del viento, ya que debido al giro de la rotación de la Tierra se genera el efecto Coriolis, por el que los vientos soplan, principalmente de oeste a este, en el hemisferio norte. Además, cuanta más altitud, más se incrementa la velocidad en las corrientes de chorro, facilitando así los viajes al este. En segundo lugar, la presión atmosférica. Entre zonas de altas presiones y bajas presiones solemos tener vientos, pero estos no van en línea recta de centro a centro. Debido a la rotación de la Tierra y a la fricción del aire, el viento se produce siguiendo las agujas del reloj en torno al centro de altas presiones y en contra de las agujas del reloj en torno al de bajas presiones. Esto es así en el hemisferio norte, pero en el sur se da justo al revés. Ahora, la geografía y la topografía en la superficie terrestre influyen notablemente en la dirección del viento. Los obstáculos como montañas, edificios o bosques pueden desviar el flujo del aire. Por último, la fricción con la superficie terrestre afecta la dirección del viento al frenarlo o cambiarla. La fricción actúa en sentido opuesto al movimiento del aire y es más importante cerca de la superficie de la Tierra. La relevancia en diferentes sectores. Primero, en la meteorología. Los meteorólogos dependen de gran medida de la dirección del viento para predecir el clima. En segundo lugar, la aviación. En los despegues y aterrizajes dependen de la dirección del viento. En la dirección marítima, los barcos de vela dependen totalmente de la dirección del viento. Y finalmente, en la energía eólica. Los aerogeneradores deben alinearse con la dirección del viento para maximizar la producción de energía. Ahora, para el cálculo matemático del vector resultante del viento, el viento puede tener diferentes direcciones y velocidades. Para calcular el vector resultante se suman las componentes en el eje X y Y. Para las técnicas de visualización de la dirección del viento, primero tenemos la rosa de los vientos, que es un diagrama circular que muestra con qué frecuencia sopla el viento desde diferentes direcciones. Por otro lado, los mapas del viento representan la dirección y velocidad del viento en tiempo real o durante un periodo determinado. Ahora, ¿cómo lo identificamos en un mapa? Es mediante símbolos en forma de flechas, de manera que éstas apuntan hacia dónde se dirige el viento. Estas flechas pueden contener una o varias barras verticales que indican la mayor o menor velocidad del viento. El significado de dichas barras depende de las unidades, pero una barra grande indica más viento que una media barra, y a su vez un triángulo se pone cuando se han agrupado varias barras grandes. Para concluir, tenemos que la dirección del viento es un componente clave en la comprensión y predicción de fenómenos meteorológicos. Su medición precisa ha mejorado significativamente la seguridad y eficiencia en diversas industrias. Por otro lado, en el cálculo matemático, es decir, la variabilidad y desviación estándar, sirve para medir la dispersión de las direcciones del viento. Se utiliza la desviación estándar circular y se calcula a partir del radio medio resultante R. Como dato, un valor más pequeño de R indica una mayor dispersión de las direcciones. Próximamente tenemos más videos de cómo funciona el viento como un vector y les explicaremos cómo funciona la descomposición del viento en componentes vectoriales y cuáles son las fuerzas que afectan al viento. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por el video de hoy. ¡Chao! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.